hay momentos que pasamos por dificultades, pasamos por diferentes pruebas, enfermedades, problemas que nos agobian. ¿Y qué sucede? Una palabra que Dios nos ha dado, nos ha sostenido. Esa palabra que Dios ha puesto en nosotros, esa palabra nos ha sostenido. Esa palabra nos ha mantenido en pie. Quizás el enemigo te ha dicho que vas a morir. Quizás el enemigo te ha dicho, tienes cáncer, llegó tu hora, llegó tu momento. Pero el Señor te dice, no se ha cumplido lo que yo te he prometido. Y no has de morir sin antes ver cumplirse en ti lo que te he prometido, te dice el Señor. El enemigo te susurra al oído y te dice, tienes cáncer, vas a morir, llegó tu hora, tienes tal enfermedad, estás enfermo, tú no ves que te pasa esto, te pasa aquello. Pero te dice el Señor, tú no te mueres cuando el enemigo diga. Tú te mueres cuando yo lo diga. Tú no te vas de esta tierra hasta que Dios no decida que tú te vas. Y déjame decirte que a mí me ha sucedido, que he visto, he pasado por momentos que solo me ha sostenido la palabra que Dios me ha dado. Esa palabra que Dios me ha dado me ha mantenido en pie. Me ha mantenido en pie solamente esa palabra. Porque a veces pasamos por momentos del problema que ya pensamos que llegó el fin, que llegó la hora, llegó el momento de partir de esta tierra. Pero luego viene a mi mente el pensamiento y luego comienzo a pensar y digo, pero Dios me prometió aquello. Dios me prometió aquello y yo sé que no me he de morir hasta que no se cumpla esa palabra que Dios me prometió, hasta que no se cumpla esa profecía la cual Dios me ha prometido. ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido a ti, amigo, a hermano? ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido? Pero según tu fe será hecho. Tu fe mueve a Dios. Tu fe lo mueve. Tu fe no permitirá que mueras. No vas a morir sin ver cumplirse la palabra que Dios te ha prometido. José no se murió cuando el diablo quiso. José no murió cuando sus hermanos quisieron, que por envidia lo querían matar. Pero no murió cuando lo quiso otro. José murió lleno de día. José murió cuando todo lo que Dios le prometió se cumplió en su vida. Aleluya. Y así mismo sucede con la persona que se deja guiar por Dios y es obediente, como fue José, que no se dejó caer por las vicisitudes. Sus hermanos lo entraron en una cisterna, lo mantuvieron en una cisterna seca y le hablaron mentira a su padre. Le llevaron la vestidura sucia de sangre y le dijeron que había muerto. ¿Sabe por qué no pudieron matarlo? ¿Por qué no pudieron matarlo? Tuvieron que hacer un simulacro de que había muerto, porque Dios no se lo permitió. Dios no le permitió al enemigo que muriera José. Y como Dios sostuvo a José, así te mantendrá a ti. Como Dios sostuvo a Daniel en el foso de los leones, así te mantendrá a ti. Eso me ha sostenido a mí y sé que te ha de servir a ti. Esa fe es la que te va a mantener vivo. Esa certeza de que hasta que no se cumpla lo que Dios te ha prometido en su vida, esa certeza es lo que te va a mantener vivo. Aleluya. Dios es el dador de la vida. Él es el dador de la vida y lo que Dios diga en esta tierra se hace. Lo que Él diga se hace. No importa si te han diagnosticado cáncer. No importa si te han diagnosticado una enfermedad terminal. No importa lo que el enemigo te haya dicho. No importa lo que los médicos te hayan dicho. Si no se ha cumplido aquello que Dios te ha prometido, o tú no has cumplido con el propósito por el cual viniste a la tierra, y tú quieras hacerlo hasta que no lo hagas, no te vas de esta tierra. Y déjame decirte que si te mantienes ocupado en lo de Dios, Dios te necesita en la tierra. Dios te necesita, por lo tanto va a prolongar tus días. Va a prolongar tus días sobre la tierra, porque eres una persona que está trabajando para su reino. Y una persona que esté trabajando para su reino, Dios le prolonga los días
Por eso te digo, vale la pena trabajarle a Dios. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena gastarse en Dios. ¿Por qué te digo que vale la pena gastarse en Dios? Porque cuando nosotros nos gastamos en Dios, Dios tiene compromiso de guardarnos. Y ahí se cumple la promesa que dice que el cristiano muere lleno de días. Pero ¿cuándo el cristiano muere lleno de días? ¿Por qué José murió lleno de días? ¿Por qué Israel murió lleno de días? El papá de José. Porque cuando tú te mantienes haciendo lo que Dios te manda, entonces ahí sucede que cuando tú haces lo que Él te manda, se prolongan los días para tu vida. Y tenemos la prueba de Nehemías. Nehemías le llegó su día. Pero ¿qué sucede? Que por él haberse guardado para Dios, por haberle sido fiel a Dios, pudo reclamarle y decirle: he vivido en integridad delante de ti. Añádeme días. Y no le añadió Dios, 15 años más de vida. 15 años más de lo que en verdad iba a vivir. Y quién sabe cuántos te puede añadir a ti si eres obediente a Dios. Dice que el que cree en Dios, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. No importa lo que te hayan dicho si estás muerto. Porque psicológicamente a una persona que le digan: ya no te quedan días, ya no tiene cura, ya hasta aquí llegaste, ese cáncer que tiene es maligno, ya te quedan tantos meses de vida, te quedan tantos días de vida. Eso lo dijo el médico, eso lo dijo el hombre. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y no me voy a cansar de hablar de mi abuela, mi testimonio de mi abuela, que duró 10 años más de vida. ¿Por qué? Porque Dios le devolvió la vida. ¿Para qué le devolvió la vida? Para que le predicara a los médicos que le entregaron que tenía varias complicaciones sin cura y ya le habían dado meses de vida que ya no iba a vivir, no tenía esperanza. Pero lo que el hombre diga no está por encima de lo que Dios diga. Lo que Dios diga se cumple por encima de lo que Satanás diga. Lo que Dios diga se cumple, no importa lo que Satanás diga. No importa si somos débiles. Si venimos humillados ante Dios, Él nos perdona. Si nos apartamos de lo que hemos hecho y venimos arrepentidos, reconociendo que somos pecadores, y nos apartamos de ese pecado, Dios nos perdona. Dice que Él no desprecia jamás un corazón humillado ante Él. Dice que Él jamás lo desprecia. Y muchas veces tenemos miedo venir ante Él, quizá porque le hemos fallado, quizá hicimos tal cosa. Pero si venimos humillados ante Él, Él es el único que no te desprecia. El hombre te desprecia. El hombre mira tus fallas. El hombre mira todo lo negativo en tu vida. El hombre siempre mira el punto negro en ti. Pero Dios mira la esperanza que hay de que puedes cambiar. Dios mira la parte positiva y todavía hay esperanza. Todavía puede ser diferente. Todavía puede cambiar. Todavía, y mientras Dios lucha, mientras Dios sigue luchando por ti, es porque todavía hay esperanza. ¿Y cuando Dios lucha por ti? Cuando te corrige. Cuando estás actuando mal y te dice: estás mal, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Entonces eso quiere decir que todavía hay esperanza. Pero cuando una persona hace y deshace y Dios no le dice nada, que se preocupe, porque hay problema. Entonces Dios tiene el control en nuestra vida. Tú no te vas de esta tierra hasta que Dios no lo diga. Tú no vas a morir hasta que Dios diga: llegó tu momento. Tú no te vas cuando el diablo diga de esta tierra, sino cuando Dios lo diga. Que te sostenga esa palabra que Dios te ha dado. Que te sostenga esa palabra la cual Dios te dio. ¿Qué palabra Dios te dio? La palabra que Dios me ha dado, que voy a ensanchar tu territorio. Y yo no me he de morir. Yo no he de partir de esta tierra sin que se cumpla, que se ensanche mi territorio en este mundo, en el ministerio el cual me ha dado de predicar esta palabra, de ayudar a los necesitados, de servir a Dios en espíritu y en verdad y servir a los demás. Porque a Dios se sirve sirviéndole a los demás, sin esperar nada a cambio. Espero que esta palabra
te hayan llegado a tu corazón y la pongas en práctica. Que esa palabra que Dios te ha dado te mantenga en pie. Que esa palabra que Dios te ha dicho, que no vas a morir sin que se cumpla lo que Él te ha dicho, te mantenga en pie y serás victorioso. Esa palabra que siempre la tenga pendiente. No se ha cumplido lo que Dios me ha dicho. Por lo tanto, hasta que no se cumpla eso, no voy a morir. Y otra cosa, como Nehemías, que le llegó su día, quizá había cumplido todo lo que ya le había dicho. Pero ¿qué sucede? Que por vivir en integridad, él le dijo al Señor, devuélveme, dame más años de vida porque te he sido fiel. A Dios no se le puede restregar nada en la cara con altanería, sino con justicia, porque Dios es justo. Tú no te vas de esta tierra hasta que Dios no lo diga. Dios te bendiga y Dios te guarde.